Amén, iglesia. Dios los bendiga a cada uno. Amén. Quiero que puedan abrir sus Biblias en el Salmos 27, tal como se ha leído en el pasaje bíblico. Bien, este Salmos incluso lo conocemos, hay canciones de ello y la gran mayoría, por lo menos los primeros versos bíblicos, lo conocemos un poco de memoria. Quiero nada más lecturar los 4 primeros versos y luego de allí vamos a poder un poco entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Bien, nos ponemos de pie, por última vez, así hacemos un poquito de ejercicio, nos ponemos de pie, de pie. Bueno, leemos estos 4 versos, ¿ya? Ustedes me siguen ahí, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Verso 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. ¿Pueden, hermanos, tomar sus asientos? Bueno, Dios los bendiga a todos ustedes, igual a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Miren una cosa. En los años 80, bueno, no sé cuántos chicos acá serán de los años 80, no creo que todos, pero entrando a los años 80, la televisión que nosotros veíamos, o el aparato que nosotros teníamos, no eran pues esos aparatos como ahora uno los tiene, ¿no? Uno no tiene que levantarse de su silla o del sillón donde está, simplemente con un aparato ya está manejando y captando los canales que uno quisiera ver. Pero en esos años lo que sucedía era que era un aparato, y si tú querías ver algún programa, o siendo niño querías ver, por ejemplo, un dibujo, lo que tenías que hacer era ir hasta el aparato y empezar a cambiar los canales para que puedas así sintonizar. Bueno, en esos tiempos recuerdo de que todos queríamos ser los dueños de qué es lo que se va a ver en casa, pues, ¿no? Por lo menos como éramos niños, todos queríamos ser dueños de quién es aquel que va a gobernar por lo menos esa mañana la televisión. Entonces todos tratábamos de levantarnos temprano porque todos queríamos tener el control, pues, ¿no? En este caso, el control de la televisión. Y eso desataba una guerra. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que mis hermanas querían ver otro tipo de dibujo y yo quería ver otro tipo de dibujos. Entonces no nos poníamos de acuerdo, incluso de tal manera que no solamente discutíamos, sino como niños incluso a veces llegábamos un poquito a más, pues, ¿no? Entonces, de tanta bulla que había allí, mi mamá se levantaba y apagaba, desconectaba la TV, apagaba todo y se acabó, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Ahora, esto me lleva a pensar en esto precisamente porque mire lo que dice en Amós capítulo 3, verso 3. Hay una pregunta del profeta. Y esta pregunta dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es decir, el profeta ya está diciendo, ¿no? De tal manera que el pueblo se ponga a pensar, ¿no? Porque Israel quería caminar con Dios, quería los favores de Dios, pero Israel no aceptaba las demandas de Dios. Es decir, Israel quería los beneficios de Dios, pero Israel mismo no quería caminar conforme a los principios de Dios. Entonces Dios dice: no hay trato. ¿Por qué? Porque no pueden caminar dos juntos. La pregunta es: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y tú sabes que no se puede caminar, no se puede llegar a un buen destino, no se puede. En realidad, por eso la palabra de Dios habla acerca de cuán valiosa es la unidad, ¿cierto? Arriba en los cielos, antes de que todo se haga un caos, todo era una unidad,
todo era una gloria constante, hasta el día en que hubo un desacuerdo, hasta el día en que hubo se provocó una desunión. Todos sabemos que el diablo, obviamente Satanás, provocó esa rebelión. Y eso ha sido también, digamos, con eso ha sido, o el hombre ha nacido de esa manera, de tal manera que muchas veces conocemos la voluntad de Dios, pero queremos hacer nuestras propias voluntades. Es decir, incluso nuestras propias voluntades pueden ser buenos planes, pueden tener buena intención, pero la cuestión es no tanto caminar nuestras vidas conforme a lo que dicta nuestro corazón, porque recordemos que la palabra de Dios siempre dice que nuestro corazón es engañoso, ¿cierto? Entonces, Amós, el profeta dice, pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. La cuestión es que no se puede caminar juntos si no están de acuerdo. Usted lo podrá notar, por ejemplo, los que están casados. Ya cuántas veces habrán tenido esas discusiones, digamos, un poco amigables, en las que uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer otra cosa, ¿no? Uno quiere ir a tal lugar y el otro quiere ir a otro lugar, o uno decide comprar tal cosa y el otro no está de acuerdo, y como hay desacuerdo, ahí empiezan, ¿qué cosa? Empiezan esas discusiones, ese desacuerdo lo que trae son disgustos, y muchas veces toda la mañana puede estar arruinada nada más porque no se pusieron de acuerdo. Y lo mismo sucede en cuestión de las empresas, en cuestión de los negocios. No se puede caminar con alguien, ni siquiera con un amigo, en la cual, digamos, no estás de acuerdo. Entonces, miren una cosa, nuestra relación con Dios no puede prosperar a menos que no nos pongamos de acuerdo con Él. Amén. ¿Y por qué te mencionaba esto? Porque quiero que te fijes en el verso 2 de este Salmos que hemos leído. En el Salmos capítulo 27, verso 2. Este Salmos, hermanos, es muy bonito. Como les digo, ha sido un canto a través de las generaciones. Muchos hombres y mujeres de Dios en los peores momentos se han refugiado en estas palabras de David. Y mire lo que dice este verso, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabe qué estaba pasando con David? Él estaba teniendo, no un día malo, él estaba teniendo en realidad muchos días malos, los cuales podemos nosotros decir que estaba pasando una gran temporada de momentos malos. Ahora, nadie de nosotros oramos por tiempos malos, es decir, nadie se acerca a Dios y dice, Dios, dame un día malo, un día pésimo, dame una temporada terrible. Ahora, todos nosotros podemos soportar días malos, ¿no? ¿Quién no ha llegado a casa diciendo, uy, este día ha sido terrible, ¿no? Este día sí ha sido el peor? ¿Por qué? Porque muchas cosas pueden pasar durante el día, pero al día siguiente a lo mejor las cosas van mejorando, o durante la semana ya las cosas van por ahí ya calmándose un poco. Pero qué difícil es tener una temporada difícil, o sea, una temporada en la cual no solamente has tenido un ayer difícil, un ayer con dolor de cabeza, sino es una temporada en la cual tú dices, te ahogas y dices, yo quisiera salir de esta temporada, o sea, quisiera salir ya de esto, ¿no? Es como cuando uno estuviese por debajo del agua y obviamente la respiración ya se está agotando y uno quisiera recibir una nueva bocanada de oxígeno, y muchas veces en la vida estamos así, una gran temporada en la cual a veces queremos salir, pero no logramos o no sabemos cómo. Ahora, esas crisis pueden tener diferentes nombres, ¿cierto? La falta de empleo, una enfermedad o cualquier otra cosa que nos pone a nosotros de una manera difícil, ¿verdad? Y mire lo que dice David. David estaba experimentando, como le digo, no un día malo. Él estaba experimentando en realidad toda una temporada mala. De tal manera que él expresa en sus salmos, dice, se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos. Pero el propósito no era solamente hostigarlo, o el propósito de aquellos que perseguían a David no era solamente que él pase un mal día, sino lo que David estaba entendiendo es que ellos en realidad querían consumirlo y querían, en otras palabras, desaparecerlo, querían matarlo. Como nosotros entendemos, David, desde el momento que él fue ungido para ser rey, ya tenía la promesa bajo su brazo, ¿verdad? Él a la mañana siguiente se habrá despertado con esas preguntas, pero también con esa gracia, esa dicha, diciendo, yo voy a ser el rey. O sea, yo voy a ser el rey. Y él podría verse,
a partir de ahí podría haber tenido una gran temporada de alegría hasta llegar al palacio, pero él se despertó y las cosas no cambió. Tenía que seguir haciendo su mismo oficio. Tenía que ir detrás de las montañas, tenía que seguir cuidando sus ovejas. Pero no solamente eso, sino que cuando ya Dios, a través de ciertas circunstancias, lo empujaba para que él pueda llegar a palacio, David se encontró con bastantes problemas. Se encontró con gente que querían su vida, gente que quería matarlo, como el rey Saúl. Ahora, cuando David, él canta en sus salmos, él expresa todo lo que él está sintiendo en su alma. Y miren lo que dice acá, precisamente dice, se han juntado para comer mis carnes, pero ellos tropezaron y ellos cayeron. A mí me recuerda ese caso de Jacob, por ejemplo. Yo me imagino, antes de mencionarles un poquito de Jacob, me imagino a David habiendo pasado los años y él ya debiendo estar en palacio, o al menos el parecer de él podría haber sido, yo ya tengo que estar en palacio. Es decir, si Dios dijo, ¿qué está impidiendo entonces? Si Dios dijo, entonces, ¿qué está impidiendo? Y ¿saben una cosa? A veces eso puede llegar a abrumar el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque imagínate, ahora viendo el caso de Jacob, Dios, cuando Jacob salió de su pueblo huyendo porque su hermano también lo quería matar, él llega a un lugar espacioso y no teniendo nada, absolutamente nada. Lo único que hace él es se duerme, se recuesta sobre unas piedras, y esa noche él tuvo un sueño, y en ese sueño Dios le prometió la prosperidad y Dios hizo un pacto con Jacob. Ahora, cuando él se levantó, él siguió yendo rumbo pues a la tierra de su tío, pero pasaron años y años de penurias, años en la cual él con la mano ampollada, años pasando solamente viendo las cabecitas de las ovejitas, y ninguna oveja incluso le pertenecía a él. Es decir, años y años, y él pensando en algún momento, Dios, pero ¿acaso no me prometiste que ibas tú a bendecirme? ¿Dónde están tus promesas? Ustedes se recordarán que Jacob trabajó 7 años por una muchacha hermosa llamada, bueno, yo siempre como que confundo Raquel o Rebeca, creo que Raquel. Trabajó 7 años por ella. Ustedes saben que fue engañado. Pero luego trabajó otros 7 años. Imagínate, en 7 años pareciera un trabajo en vano, y encima otros 7 años del duro trabajo. ¿Y dónde estaban las promesas de Dios allí? O sea, nadie venía a Jacob y le recordaba y le decía, Jacob, así dice el Señor, ¿no? Aquí, así dice el Señor, y el Señor te pondrá, ¿verdad?, por cabeza y todo ello. Pero nadie venía a animar a Jacob. Lo único que Jacob tenía en el fondo de su alma, de repente, en un rincón allí, dejado allí esas promesas que Dios le había dicho. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Entonces, hasta que el día Jacob dijo, no, ya me cansé de trabajar para mi suegro, él se está enriqueciendo conmigo, así que me voy a ir. Y mientras hacía esos planes, pues Jacob llegó a trabajar 6 años más de gratis para su suegro. O sea, él estaba yendo de tumbo en tumbo, en realidad no estaba viendo la prosperidad de Dios, y parecía que la promesa de Dios habría cobrado o le habrían crecido alas y se había volado. Y esto me hacía pensar en David. ¿Saben por qué? Porque David también tenía una promesa de Dios. David también tenía una promesa. Dios le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Miren esto. ¿Qué hizo David entonces para atravesar ese momento difícil? Ya que estamos nosotros ya a nada más unas cuantas horas, vamos a decir así, de ingresar a un nuevo año. Generalmente cuando uno empieza un nuevo año hace promesas, ¿no? ¿Cuántas personas lo hemos visto haciendo promesas, ¿no? Este año va a ser diferente. Este año sí la voy a hacer, este año y esto y lo otro. Y uno trata de ingresar a un nuevo año de la mejor manera. Pero recuerda, hace unos domingos yo te comentaba a ti respecto a un principio
que la palabra nos enseña. Es decir, así como nosotros salimos de una etapa, así vamos a entrar a la siguiente. No podemos nosotros pensar en un 2025 diferente si vamos a llevar las mismas cargas, los mismos problemas. No va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar nada más es la cuestión del día a día, en el sentido... pasas del martes a miércoles nada más, pero nada cambió. La cuestión es, ¿cómo vamos nosotros a entrar a este nuevo año? Y yo pensando en esto, porque muchas veces podemos nosotros todavía albergar en nuestras vidas esas cargas, podemos tener tras nuestras espaldas a lo mejor el peso de este año, las cosas que han pasado, incluso las cosas que no han sucedido, o las promesas que Dios te ha hecho y promesas que al final no se han cumplido. Entonces uno trata de pasar al siguiente año, pero ¿cómo podemos hacerlo de la mejor manera? Porque recuerda esto, así como tú sales, así vas a entrar. Y muchas personas piensan que haciendo promesas van a tener un mejor año. ¿Cuántas promesas nosotros hemos hecho? ¿Y cuántas de ellas no las hemos cumplido incluso? Entonces no se trata de cuán hábil o cuánto yo quiero prometer algo, sino de que podamos ponernos de acuerdo con Dios. Y por eso quiero que veas en el libro de Génesis 1, verso 1. Bueno, para los que están apuntando, número 1, quiero que apuntes esto: cambia el nombre de tus temporadas. Y yo quiero referirme a esto porque es lo que hizo David. Ya luego vamos a ver un poquito el Salmos, cómo actúa David en su temporada difícil. Pero estaba pensando también en este pasaje de Génesis 1, verso 1 y verso 2. Bien, dice, este texto también es conocido, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra, dice, estaba desordenada y estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, cuando ustedes ven el verso 2 empezando, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso en la traducción al castellano, obviamente. Nosotros entendemos, ¿verdad? Entendemos lo que ahí el verso dice: la tierra, la creación de Dios, estaba desordenada y estaba vacía. O sea, eso es un caos en realidad. Eso es como la habitación de los adolescentes, ¿cierto? Ustedes saben que puede ser algo así, ¿no? Desordenado y todo por todo lado, ¿no? Pero ¿saben una cosa? En realidad, en el original, esa palabra que dice desordenada y vacía es la palabra tohu va bohu. Y esa palabra en el español tal vez nosotros entendemos sí que es desordenado y que es vacío. Es como que tú entras a una habitación y ves todo un desorden, todo un desorden. Entonces, cuando tú ves el desorden, al menos tú puedes con mucho esfuerzo y con mucho tiempo tratar de ordenar las cosas, ¿cierto? Está desordenado, está todo hecho un caos, pero voy a hacerme el esfuerzo y voy a ordenar esto. Y te puede tomar tiempo, pero tú puedes tratar de ordenar, algunas cosas van a salir bien. Y al final, con mucho esfuerzo, a lo mejor con ayuda también, puedes tú sí llegar, entre comillas, a tratar o lograr ordenar un poco ese lugar desordenado y vacío. Pero la palabra tohu va bohu es la palabra que en realidad quiere expresar eso, pero para los hebreos quiere dar una connotación de una ruina. Es decir, ¿qué puedes hacer tú con una ruina? ¿Qué puedes hacer tú con algo que ya está totalmente arruinado? Es decir, tú entras a la casa y no solamente ves el desorden, sino lo ves completamente, bueno, no sé cómo es una ruina en una habitación, pero digamos que todo está con huecos, todo está polillado, o sea, una ruina total. Ahora, tú puedes tomarte el tiempo para tratar de arreglar eso, pero una ruina es una ruina. Una ruina precisamente es algo que tú ya no puedes componerlo. Ahora, ¿por qué te mencionaba esto? Porque hay algo que Dios hizo para cambiar esa ruina. No solamente el desorden, no solamente el vacío que trata de expresar en la versión española, sino que cómo uno arregla la ruina. Y te das cuenta de que tú no puedes arreglar las ruinas. Tú no puedes tratar de hacer algo con la ruina. O puedes intentar, pero una ruina es algo ya fatal.
Entonces, ¿qué hizo Dios entonces con esa ruina? ¿Qué hizo Dios cuando se encontró con el tohu babohu? ¿Qué es lo que Dios hizo con él? Y es algo que Dios quiere que nosotros también podamos hacer. Miren lo que dice el verso 3 de Salmos 27. Mientras van buscándola ahí. Quiero retornar al verso, perdón, ahí. Quiero retornar un poco al verso que habíamos leído de Génesis. ¿Saben lo que hizo Dios con esa ruina? O sea, Dios no lloró, Dios no se puso nervioso y Dios no trató de buscar ayuda por todos lados. O sea, Dios actuó. Pero ¿qué hizo Dios? Dios habló, amén. Es decir, Él vio la ruina, sí, pero Dios empezó a arreglar las cosas. ¿Y cómo arregló Dios las cosas? Dios empezó a hablar. Y si tú recuerdas, el apóstol Pablo decía que nosotros debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Dile que está a tu costado, habla con fe. Y de eso se trata en realidad. De eso se trata, de ponernos de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, podemos orar y somos buenos oradores. Podemos orar diciendo Señor y podemos en realidad incluso sudar gotas así gruesas de sudor después de haber orado. Pero una vez cuando salimos fuera del templo, es allí cuando nuestra oración va a ser probada. Y como las circunstancias no han cambiado con las oraciones, no digo que no van a cambiar, sino que muchas circunstancias no cambian en la primera oración. Entonces tú sales de la oración y sigue la enfermedad, sigue la montaña ahí frente a ti. La cuestión es, empezamos a confesar lo negativo y empezamos a confesar diferente a lo que hemos orado. Señor, sánalo. Señor, yo creo que tú lo vas a sanar. Y vemos más bien la crisis. Ay, Señor, ya, y empezamos a confesar palabras que van en contra de lo que hemos orado. Y sabes que Dios no hizo eso. Cuando Dios vio la ruina, cuando Dios vio todo eso que en algunas traducciones lo traducen, que la tierra era como un pantano total. Entonces nosotros no podríamos hacer nada con ello. Y hay situaciones en tu vida en la cual tú vas a tratar de arreglar las cosas. Puedes maquillar las cosas, puedes maquillar las cosas, sí. Pero no vas a arreglar las cosas en su esencia. ¿Por qué? Porque las ruinas solamente Dios puede solucionarlas. Amén. Pero Dios nos ha dicho a nosotros, o nos ha enseñado a nosotros, cómo podemos nosotros cooperar con Dios. Por eso se trata esto, de que es mejor estar de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque Amós ya lo decía, no puedes caminar con alguien a menos que no estés de acuerdo con él. No puedes ir por la vida con alguien si no te vas a poner de acuerdo con él. Tienes que estar de acuerdo en tu vocabulario con Dios, tienes que estar de acuerdo en tu pensamiento con Dios y tienes que estar de acuerdo en tus acciones con Dios. Amén. Ahora mira lo que dice el verso 3 entonces de Salmos 27. David entonces, miren, cómo cambia su vocabulario. En el verso 2 él sí está confesando. O más que confesando, él sí está allí haciéndonos notar de que su vida corría peligro. De que su vida en realidad tenía un precio, su cabeza tenía un precio. Que cualquier soldado y ejércitos estaban detrás de él. Y David confesaba, ¿verdad? Que lo querían matar. Pero mira cómo cambia en el verso 3 su declaración, cómo cambia allí sus palabras. Y el verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá ¿qué? No temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué cosa? Yo estaré confiado. Ahora, para nosotros leer la Biblia nos puede tomar, ¿verdad? Al menos Salmo 27. Leer el Salmo 27 nos va a tomar solamente unos cuantos minutos. Pero para David representó, como te digo, temporadas. O sea, representó temporadas. Muchas veces nosotros de repente recordamos, no un día, sino temporadas difíciles.
Temporadas donde los demás están celebrando, pero uno está con el corazón quebrantado. Temporadas donde otros a lo mejor están disfrutando, etcétera, pero a ti te toca el día malo. Y cuando dice la Biblia el día malo, hago una referencia, ¿no? Cuando la Biblia dice el día malo, no se refiere únicamente a un día cronológico, sino se refiere a una temporada. Por ejemplo, la palabra de Dios dice el día de la ira, que se refiere a toda una temporada. Ahora, la cuestión es de que David estaba pasando un momento difícil, pero lo vemos a él ahora declarando. Y qué importante es hablar lo que la Biblia dice. Amén. Declarar lo que la Biblia declara. Obviamente, nosotros tenemos que hablar lo que la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, ¿cierto? Pero tenemos que atrevernos a esto, a hablar lo que la Biblia dice. Miren lo que dice, nada más quiero mencionarlo, en Proverbios 28, verso 1. Muchas veces cuando nosotros estamos con miedo, ¿verdad? Miedo o temor. Todos aquí tenemos miedo, ¿cierto? O tenemos temores. Y eso es normal y es natural porque es parte de la vida. Cuando tú vas a empezar algo nuevo, ¿verdad? De repente te puede venir a ti también ese temor de repente ¿y qué si lo hago mal? ¿Y qué si no salen las cosas? Y uno como que tiene ese temor, pero la Biblia dice en el Proverbios 28, verso 1, dice, huye el impío sin que nadie, ¿qué cosa? Sin que nadie lo persiga. Pero, mas el justo está confiado como un león. ¿Cuántos son leones o leonas? ¿En serio? Bueno, dice, el impío va a correr. El impío le van a decir, vienen por ti y él va a escapar. Porque hay una cosa, nosotros queremos guardar nuestra vida, queremos proteger nuestra vida. Entonces, para proteger nuestra vida, muchas veces lo que vamos a pensar es mejor escapar. Pero la Biblia dice esto, mas el justo, aquel que ha sido justificado por Dios, dice, estará confiado como un león. Pero también nosotros podemos expresar alguna vez el desamparo. ¿Cuántos se han sentido desamparados? ¿Cuántos se han sentido de alguna manera, Dios no me oye, Dios no me escucha, nadie me quiere, nadie me nota, nadie se da cuenta de mí? Y la palabra de Dios dice en Hebreos 13, verso 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. Qué interesante esto, ¿no? Pablo dice, contentos con lo que tenéis ahora, contentos con lo que tenéis ahora. Y esto me hace recordar a algo, a ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios con lo que tenemos. ¿Cuándo? Con lo que tenemos. Ahí está el verso. Con lo que tenemos ahora. ¿Estás contento con lo que Dios te ha dado hasta ahora? ¿Estás contento? El ser agradecidos o el estar contento no es natural. Esas cosas se aprenden. Hay un verso incluso donde el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez. Ahora, eso se aprende y Pablo allí dice, o el escritor de los Hebreos dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, ¿cuál es la promesa de Dios allí? No te desampararé. ¿Cuántos creen eso? Ahora, entonces, si tú crees eso, no vas a tener problema en decirlo o en declararlo. Señor, no me vas a desamparar y no me vas a dejar. En el libro de Colosenses 1:13, a veces nosotros también expresamos o decimos de esta no salgo o nos sentimos con ciertas cosas en nuestras vidas que nos es difícil romper, y a veces estamos confesando eso, ¿no? Nunca salgo de esto, estoy esclavizado a esto, tengo este vicio, o este es mi dolor, este es mi enfermedad, ¿verdad? Ya lo hacen suyo, ya su enfermedad, y lo único que están declarando es estar en contra de Dios. O sea, por eso lo mejor es ponte de acuerdo con Dios. Habla lo que Dios dice. Y Colosenses 1:13 es bien básico en liberación. Dice, el cual nos ha librado de la potestad
de las tinieblas. ¿Nos ha librado o no nos ha librado? Por supuesto que sí. Antes estábamos aquí, ¿verdad? Antes estábamos aquí en un reino de las tinieblas, donde todo era obviamente gobernado por las tinieblas. Pero dice el Señor que Dios nos trasladó de un reino de las tinieblas a un reino de la luz. Ahora, acá se supone que deberíamos ser casi perfectos, pero no lo somos. Y está bien así. ¿Por qué? Porque estamos desde este lado de la eternidad en la cual no somos perfectos. Pero sí sabemos que estamos libres ¿de qué? Libre de la esclavitud. En los años 1900 se desató la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Allí todo acabó, ¿verdad? Los japoneses estaban contentos, alegres, habían hecho el gran alboroto allí en Estados Unidos y ellos pensaron pues que ya, ¿no? Ya estaban todos contentos hasta que Estados Unidos tuvo que soltar su arma secreta, ¿no? Y de pronto, como sabemos por historia, cayeron 2 bombas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y lo destruyó completamente todo. Ahora, Japón, como ustedes también saben, es una isla, ni siquiera tiene las riquezas que tiene el Perú. Piura nada más tiene más riquezas en su tierra que el mismo Japón. Sin embargo, Japón, siendo una isla, no siendo pues rica en tierras donde se pueda producir, Japón es una potencia a nivel mundial. Y estaba leyendo yo primeramente era un reportaje, pero luego traté un poquito más de investigar un poquito más. Y se decía de que Japón llegó, o siempre Japón tiene la tendencia a superar sus limitaciones o a superar pues las cosas que son inconvenientes para ellos, es por su cultura. Mientras nosotros, los latinos, generalmente latinos, cuando hay un problema, todos buscan al culpable. O sea, todos quieren buscar al culpable y todos quieren ir contra el culpable, que el culpable se sienta mal y que toda la responsabilidad y la carga sea del culpable. Y si las cosas no salen a flote es por culpa de por no haber hecho su parte. Y todos queremos encontrar al culpable. Pero en Japón dice de que cuando suceden cosas así desastrosas, la cultura de ellos es no ir al instante a buscar a un culpable o a un responsable de toda la catástrofe, sino que lo que ellos por cultura tienen es buscan soluciones. Y yo viendo eso, precisamente, hay un dicho japonés. Este dicho dice, Nana korobi ya oki. Bueno, lo que quiere decir básicamente es, si te caes 7 veces, te levantas 8. Eso es lo que quiere decir. Y eso lo tienen bien impregnado los japoneses como cultura. Ahora, ¿por qué te mencionaba esto también? Porque los hebreos también tienen su propia cultura. Los hebreos, ustedes recordarán que el transitar de los hebreos cuando llegaban a un paraje que les era difícil, ¿verdad? Ellos ponían nombres de acuerdo a la situación que ellos atravesaban. Recuerden de que un día ellos tenían sed, estaban en el desierto, tenían sed, buscaban agua por todos lados y no la encontraban, hasta que encuentran pues ahí algo como si fuese un oasis y toda la gente, más de 2 millones de personas corriendo a beber el agua fresca, ¿no? Corriendo a beber, pero se dieron con la sorpresa de que eran aguas amargas y todo el pueblo estaba irritado, enojado y le pusieron a ese lugar, le pusieron Mara, ¿cierto? Es decir, le dijeron, esto es Mara, esto va a ser un recordatorio para nosotros. Imagínense, nosotros no somos ni de descendencia judía, y sin embargo nosotros sabemos el mal momento que pasaron, y nosotros podemos hablar de Mara. Cuando los hebreos recuerdan este episodio, ellos recuerdan el nombre Mara y ellos le pusieron nombre a esa temporada, una temporada amarga, una temporada de irritación. Y así encontramos a los hebreos a lo largo pues de su trayecto.
Recuerden que ellos le ponían nombres a cada lugar, ellos se erigían allí, pasaba algo asombroso y ellos traían piedras hacia un altar y ponían ahí su sacrificio y luego le ponían un nombre a ello, de tal manera de que aún hasta nuestras fechas esos nombres tienen un significado especial, incluso traen una enseñanza para nuestra vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces le ponemos nombre a nuestras temporadas. Es decir, con nuestra lengua empezamos nosotros a darle a nuestras temporadas un nombre que lo va no solamente a caracterizar, sino que estamos nosotros, es como un sello, es como yo le digo así, como los jueces. Cuando los jueces sentencian a alguien, un ejemplo, ¿no? El juez dice, a ver, 20 años para esta persona y golpea con su martillito, ¿no? Y ya está sentenciado. Y hay una manera en la cual Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, una manera de sentenciar las cosas, y es a través de nuestra boca. Por eso la Biblia dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Amén. Es decir, cuán importante es que nosotros podamos cambiar nuestro vocabulario, cuán importante es que nosotros hablemos desde el corazón de Dios, que hablemos no como nosotros queramos ver las cosas o como nos aparentan o nos pintan las cosas, sino que hablemos como Dios habla. Dios dice, no declares, por ejemplo, que estás en ruina, que estás en pobreza. ¿Por qué? Porque mi Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿cierto? No podemos declarar que no puedo, que no lo voy a lograr, que esto y que el otro, porque recuerden que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta de que el apóstol Pablo, él hablaba y declaraba sus temporadas no conforme a la desgracia que estaba viviendo, sino él hablaba como Dios quería que hable? En una ocasión fue a una ciudad a predicar la palabra de Dios y por mandato de Dios, y sin embargo sale apedreado de tal manera que lo saquen, incluso el verso dice, casi muerto. Le habían dado duro al apóstol Pablo y cualquiera al momento de sanar o recuperarse un poco de esos golpes, esas magulladuras, podría haber dicho, bueno Señor, parece que no es tu voluntad por aquí, voy a seguir para la otra ciudad, de repente por allá ¿no? Las cosas están más suaves, esta gente es bien dura, de dura servir, Señor. Pero no, Pablo, ¿qué hizo? Pablo se levantó, se sacudió, los hermanos le decían, Pablo, no vuelvas a entrar, no vuelvas a entrar. Yo voy a entrar. ¿Y cuál era su declaración de Pablo? Caído, pero no. Caído, pero no vencido. Y ahí sigue mencionando, sí, estoy en tribulaciones, pero no angustiado. Sí, estoy en problemas, me han dado duro, pero no me van a derrotar. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora, a eso yo me refiero, a que David también, él pasaba momentos difíciles, pero él cuidaba su vocabulario, de tal manera que no hablaba conforme a lo que estaba atravesando, sino que él empezaba a declarar palabras de bendición para su vida. Él empezaba a hablar no lo que estaba viviendo, sino que él empezaba a hablar conforme a lo que Dios quería que hable. Y precisamente, número 2, para los que están apuntando, queríamos avanzar un poquito más. Número 2, el secreto de la vida de David era su intimidad con Dios. El secreto de la vida de David era su intimidad con Dios. Quiero que te fijes el verso 4. Salmo 27, verso 4. Entonces te hago hasta aquí una pequeña reseña. Los primeros versos dicen, David dice, estoy pasando momentos difíciles. Todo el mundo me quiere matar. Mi vida tiene un precio. Ahora, eso podría haber hecho que David corriera y huir, etcétera, pero más bien David cambia su lenguaje y él empieza a decir, sí, quiere mi vida,
pero ¿de quién voy a temer si Jehová está conmigo? Amén. Ahora, ¿de dónde sacó David esas palabras? O sea, ¿de dónde David se atrevió a hablar lo que precisamente su temporada necesitaba que se diga? Y es que una cosa es decir cosas así, digamos, un poco positivas, pero son cosas que vienen del alma, ¿no? Entonces uno pasa un problema, una circunstancia y empieza a decir cosas nada más en un nivel de alma. Pero mire lo que dice el verso 4. ¿Por qué David pudo realmente decir que Jehová estaba con él? Mire lo que dice el verso 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Bien, el verso 4 nos va a revelar algo también impresionante, en este caso de David. ¿De dónde David, vuelvo a preguntar, de dónde David sacaba esas palabras que han llegado a ser incluso tan importantes para nosotros en nuestros tiempos? Porque no es solamente el único salmos. Todos los salmos lo encontramos a David así declarando palabras en medio de crisis, en medio de que su vida estaba siendo perseguida. Pero de pronto David empieza a decir, mas tú, Señor, estás conmigo. Contigo derribaré ejércitos, contigo asaltaré muros, contigo. ¿De dónde sacaba eso? Es que nada más era porque él era un poeta. Es que nada más él estaba volcando allí cosas así poéticas que puedan sonar así bonitas. Al final que de esto le pongan un poquito de música y suene bonito. O sea, David no estaba solamente componiendo cosas que podrían sonar bonitas. Para David estas cosas que declaraban eran tan poderosas porque habían salido de un lugar. ¿Y cuál era ese lugar? El verso 4. Lo dice, el secreto de David era su intimidad con Dios. O sea, David iba a un lugar específico donde su alma puede encontrar esa paz en medio de las tormentas que estaba atravesando. David iba a un lugar donde él podía encontrar la calma en medio de todo ese desorden que había alrededor de él. O sea, David sabía dónde ir. Y esto, hermanos, miren, si nosotros no somos asiduos, asistentes a un lugar con Dios, aunque el verso acá dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Nosotros debemos recordar que David era íntimo con Dios. ¿Dónde nosotros entonces aprenderemos a hablar como David hablaba? El verso 4 nos dice que él iba o recurría al templo de Dios. En la historia solamente ha habido 2 tabernáculos. El tabernáculo de Moisés era un tabernáculo donde estaba el arca de Dios y allí se manifestaba Dios en lo que se llamaba la Shekinah, ¿no? El humo, la nube y todo empezaba a temblar, la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, la gente afuera todas temerosas. Imagínate soportar la santidad y el terror de Dios, de un Dios santo. Entonces la gente solamente le provocaba tener miedo, de tal manera que en una ocasión le dijeron, Moisés, habla tú con Dios, pero nosotros no, porque Dios es tan temeroso. Habla tú con Él. Y la gente no podía acercarse a Dios. Es más, para que la gente se acerque a Dios tenía que ir al tabernáculo, y el tabernáculo estaba alejado del campamento. Todo aquel que quería acercarse o tener un encuentro con Dios tenía que hacer un largo trayecto para ir a ese tabernáculo. ¿Y qué pasaba en el tabernáculo de Moisés? El tabernáculo de Moisés estaba dividido en 3 secciones principales: los atrios,
el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había una cortina que impedía pues que las personas comunes puedan entrar al lugar santísimo. Solamente una vez al año un sacerdote, un sumo sacerdote, podía entrar a este lugar santísimo. ¿Y dónde quedaba el pueblo? El pueblo no podía tener esa comunión con Dios porque solamente el sacerdote era el encargado de llevar el sacrificio, lo ponía allí en el altar y era el único que podía tener o contemplar esa gloria y esa presencia de Dios. Lo que el tabernáculo de Moisés decía era que el pueblo era un pueblo en pecado y no podían acercarse a Dios. Pasó el tiempo y David hizo un tabernáculo distinto, un tabernáculo más sencillo y puso el arca de Dios, pero ya no habían ya estas divisiones. ¿Y qué hacía? David invitaba al pueblo y decía, vengan, vamos a adorar a Dios. De tal manera que todo el pueblo empezaba a adorar a Dios. Había un sacrificio, sí, pero todos adoraban a Dios. Y David dijo, no faltará la alabanza en la presencia de Dios. Designó 4,000 cantores, para que las 24 horas del día pueda haber música, cantores delante de la presencia de Dios. Y Dios dijo, esto me agrada. Ahora, ¿por qué te relato esto? Porque en el tiempo nuestro, nosotros no tenemos o no hay un templo donde uno pueda decir, allí está la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que Jehová llena toda la tierra. Incluso en una ocasión dijo, no hay un lugar que ustedes me puedan edificar donde yo pueda morar. Mía es la tierra. Hoy cada uno de nosotros hemos sido constituidos en templo de Dios. Amén. La Biblia dice que nosotros somos templo ¿de quién? Templo del Espíritu Santo. Ahora, lo que yo quería decirte era esto. Mira, fíjate en el verso 4 que hemos leído. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso es tener intimidad con Dios. No necesitas un espacio especial, porque todo lugar puede convertirse en ese lugar especial. Puedes estar en la cima del cerro y allí puede ser ese tu lugar de intimidad con Dios. Puedes estar en tu cocina a solas, en la madrugada, arrodillarte y empezar a tener un tiempo de intimidad con Dios. Puedes salir por la calle, el mundo está allí en sus quehaceres y en sus cosas, y sin embargo mientras tú vas caminando, tú vas haciendo que esos lugares sean tu tiempo especial con Dios y tu lugar de encuentro con Dios. ¿Sí me está captando, cierto? Ahora, lo que yo quería decir era esto. Fíjese el verso 4, porque dice allí, yo estaré en la casa de Jehová todos los días. Pero él dice allí, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para. Esta palabra para hace una conexión con la declaración anterior, ¿cierto? Es decir, voy a estar en la presencia de Dios. Para David era el templo, para nosotros es cualquier lugar en el cual nosotros querramos acercarnos con Dios. Entonces David dice, voy a acercarme, voy a tener un tiempo de intimidad con Dios, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a tener un tiempo de intimidad con Dios? Y hay dos razones allí. David menciona y dice, lo primero dice, para contemplar. Para contemplar su hermosura. Esta palabra contemplar en el hebreo es jasá y quiere decir examinar, quiere decir escoger, quiere decir mirar con contemplación hasta que te sea revelado. Qué interesante esta palabra contemplar. Miren que David dice, voy a entrar a la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros podemos hacer eso. Señor, entro a tu presencia y ahí está mi lista. No necesito esto, lo otro, ya viene el 25. Señor, necesito esto, mándanos lo otro. Es decir, ahí está toda nuestra lista de pedidos. Pero David dice, yo voy a entrar, sí, voy a hacer el esfuerzo, voy a ir a la presencia de Dios, pero voy a ir para contemplar. Es decir, como te decía, esa palabra
Hasá, que significa examinar, mirar con detenimiento, revelar, ver algo hasta que puedas captar algo. Y ahora, ¿qué contemplaba David? ¿Qué contemplaba David? Él contemplaba ¿qué cosa? La hermosura de nuestro Dios. Imagínate que hay poderosos ejércitos detrás de ti. Cualquiera podría decir, bueno, como un conejito, buscas un hueco y te metes allí y escondido por siempre, hasta que pase todo. Pero David no, David estaba temeroso, humanamente sí, estaba pasando esas circunstancias adversas sí, pero lo que él hace es, tengo un secreto. Voy a ir a la presencia de Dios, voy a inclinarme ante Dios, pero no para ahí derramar allí todas mis necesidades. Voy allí a contemplar la hermosura del Señor, la hermosura de Dios. ¿Y qué significa esto de contemplar la hermosura de Dios? Es ver a Dios como el Dios que es en medio de todas nuestras circunstancias. Es decir, ustedes saben lo que quiere decir Jehová Jireh, ¿cierto? Jehová es mi proveedor. Entonces de este lado yo estoy con mucha necesidad. Es más, no solamente tengo necesidades, digamos, de unos días cronológicos, sino es como les decía, una temporada difícil. O sea, no tengo nada. Es más, 24 le he pasado mal. No hemos cenado, no hemos desayunado nada. Y no es porque solamente ese día fue mal. Tengo meses de estar mal. Estoy ahogado con deudas, estoy en una crisis, estoy mal. Ahora, uno puede pasar al 25 y nada va a cambiar, a menos que nosotros podamos entrar allí, a la presencia, a estar en intimidad con Dios y a buscar, ver la hermosura de Dios. Entonces yo entro aquí con toda mi mochila, con toda mi pobreza, y aquí en lugar de llorar diciendo, Señor, no tengo, Señor, me has abandonado, Señor, no hay nada, Señor, el 25 la voy a empezar muy mal, no tengo que comer, no hay nada, Señor, oh Dios, ¿qué va a hacer de nosotros? Entonces David se arrodillaba, a lo mejor adoraba, cantaba, pero su principal propósito no eran sus necesidades, su principal propósito era, quiero ver a Dios. Y ahí empezaba a ver a Dios, que Dios era más grande que su necesidad. Él podía recordar precisamente de que Dios es Jehová, ¿qué cosa? Jehová Jireh, que significa, el Señor es mi proveedor. ¿De cuánto es el Señor nuestro proveedor? Estamos a punto nada más de pasar a un nuevo año. No se te olvide esto. Lo importante no es qué tenemos en el bolsillo o qué tenemos ahí en la refri. Eso no interesa mucho. Lo importante es, ten un tiempo con Dios. Vaya ahí donde está Dios y en lugar de decirle, Señor, esto es lo que yo espero este año, o esto es lo que no tengo, empieza a ver a Dios, contemplar. Contemplar no es solamente, contemplar es tomarse un tiempo, como dice en realidad lo que quiere decir la palabra hasá, que quiere decir tratar de ver a Dios. Tratar de captar algo que a lo mejor mi necesidad lo está cegando. Jehová El Shaddai, solamente te voy a mencionar algunos nombres del Señor que tú puedes también usar para tratar de contemplar o tratar de ver a Dios en medio de esas circunstancias que a veces pues chocan con nuestras vidas. El Shaddai sabemos que significa el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Eso está en Génesis 17, verso 1, solamente para que lo apuntes. Pero imagínate, estás peleando con cosas imposibles, has tenido todo un año así y nada ha cambiado. Entonces vaya a ese lugar de intimidad y ve a Shaddai. Ve que Dios es más grande que esa montaña llamada imposibilidad. Él es el Shaddai. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Olam. Olam significa el Dios eterno. Eso está en Génesis 21, verso 33. Jehová Nisi, esa sí la sabemos. Jehová es mi bandera o mi estandarte. Ahora, algunos traductores también dicen, Nisi significa Jehová es mi victoria. ¿Necesitas victorias? ¿Necesitas poner una bandera allí en terreno enemigo? No lo vas a poder en tus fuerzas.
O sea, no se trata de nosotros. Vaya al lugar correcto, ten tu tiempo a solas con Dios y dile: Jehová, tú eres Nisi, tú eres mi bandera, tú eres mi estandarte, tú eres mi victoria. Jehová Shalom, ¿qué significa? Eso es fácil también. Jehová es mi paz, ¿cierto? Pero esa paz no significa nada más un estado de no guerra, sino paz, lo que quiere decir es paz integral, es decir, paz en todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que incluso algunos traductores mencionan: Shalom, Jehová es mi paz y mi prosperidad, porque lo que quiere decir es: ten paz en todas las áreas de tu vida. Ahora, nosotros podemos tener un tiempo de desazón en nuestros corazones, de guerra, de cosas por dentro. Necesitamos ir a ese lugar y contemplar, es decir, ver que Dios es más grande que todo lo que estamos atravesando. Amén. Te menciono dos más. Jehová Tzidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Esto está en Jeremías 23, verso 6. Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, que está en 1 Samuel 1, verso 3. Ahora, para terminar, David no solamente contemplaba a Dios. ¿Qué era lo siguiente que él hacía? ¿Qué más hacía David? Según el verso 4, ¿no? Dice: para contemplar tu hermosura. ¿Y para qué? Para inquirir. ¿Saben lo que significa inquirir? La palabra inquirir en el hebreo también, interesante, es la palabra bakar. Y significa reconocer, reflexionar en silencio. Qué interesante esta palabra bakar. Entonces, primero contemplo a Dios, lo veo como el Dios que es, no me va a dejar, no me va a desamparar. Él es Jireh, Él es Sebaot, Él es Nisi, Él es Olam, Él es Ra, Él es Olam, Él es todo para mí. Ya lo contemplé, ahora yo tengo la fe, ahora puedo salir, pero no es suficiente eso. Ahora el segundo paso es: voy a inquirir, y inquirir es eso, es buscar. Ahora, ¿qué necesitaba David? David necesitaba buscar ¿qué cosa? Buscar el consejo de Dios. Inquirir. Si tú oras a Dios, si tú buscas a Dios, terminas de hacer tus peticiones, te levantas y te vas, no has hecho todo lo que deberías de hacer para encontrarte con Dios. O sea, si tú oras, tienes tu media hora o tus 15 minutos, estás orando y ya descargaste todo y sales, has hecho parte de lo que tenías que hacer. La otra parte es: quédate en silencio, espera en Dios. Trata de ¿qué? De captar el consejo de Dios para tu vida. Amén. Entonces allí, ya que nosotros podemos contar con este texto. David no lo tenía. Entonces tú sí, después de haber contemplado a Dios, alabado a Dios, diciendo: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, etcétera, etcétera. Ahora tú puedes estar en silencio, callado, y decirle: Señor, quiero inquirir, háblame. Quiero buscar, Señor, oh Dios, ¿cuál es el consejo? Háblame. Te quedas en silencio. Vas leyendo un verso, vas leyendo otro verso, hasta que un verso salte de allí, de la Biblia, y de pronto impregne tu corazón y tú digas: Señor, esta es tu palabra para mí. Ahora sí, Señor, voy a salir y voy a declarar lo que tú tienes para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué yo te decía esto? Entonces, ¿de dónde David, en medio de los problemas, él podía decir: el Señor está conmigo, Jehová no me abandonará, con el Señor derribaré ejércitos? ¿De dónde salía eso? Nada más porque eran palabras bonitas, no. Había un lugar donde se gestaba todo eso, y era allá en su tiempo de intimidad con Dios. Entonces contemplaba a un Dios grande, escuchaba a Dios. ¿Y cómo no va a salir con esa confianza al campo de batalla y decir: que vengan lo que vengan? Recuerdas que en una ocasión David decía: a mis enemigos los voy a perseguir, los voy a atravesar con mi espada, pisaré su cabeza y el Señor está conmigo. ¿De dónde salían esas palabras? Salían, hermanos,
de allá, de su tiempo a solas con Dios. Quiero terminar con este verso en 2 Corintios 4, verso 8-9. Dice la palabra de Dios: por todos lados nos presionan las dificultades. Bien, estoy leyendo, voy a leer de aquí, ya, porque tengo otra versión acá. 2 Corintios 4, verso 8-9 dice: estamos atribulados en todo, mas no qué cosa. ¿Alguien está atribulado? Bueno, debes de saber que podemos, pero no debemos. Entonces dice acá: estamos atribulados en todo, sí, mas no angustiados. Mira su declaración de guerra de Pablo. Dice también: en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, esto de derribados, Pablo sufría también reveses. Estoy derribado, sí, ya me ven acabado, sí, pero no han contado con esto, no estoy destruido. ¿De dónde salía todo esto? ¿De dónde salían todas esas declaraciones? Si lo habían golpeado, magullado, prácticamente lo habían querido matar también al apóstol Pablo. ¿De dónde salía toda esta declaración de guerra? De su tiempo de intimidad con Dios. Si nosotros vamos a pasar este nuevo año, que esa carga, hermano, que no pases al 25, que no pases así con esas cargas que a veces lo que hacen es precisamente ahogarnos, aplastarnos, que podamos tener un tiempo con Dios, que podamos decirle: Señor, aquí estoy, quiero que me enseñes a contemplar y quiero que me enseñes a inquirir. El secreto de David era eso: voy a contemplarte, Señor, y voy a inquirir. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que te pongas de pie en esta mañana y que le traigas al Señor, más allá de alguna situación particular que puedas estar viviendo. Esto va a ser solamente para los que se quieren comprometer con Dios. Mira, puedes en esta mañana traerle alguna circunstancia que te está causando pesar, zozobra en tu vida. Puedes hacerlo. Pero este mensaje, en realidad, solamente vas a poder decir amén al mensaje cuando lo pones en práctica. Y como te digo, en esta mañana puedes decirle: Señor, esta es mi carga, este es mi miedo, este es mi temor. Puedes hacerlo. Estás también invitado a hacerlo. Pero yo quiero hacer algo más. Yo quiero que tú tomes un compromiso. Un compromiso de ir a ese lugar a solas con Dios, porque ahí te está esperando ya el Señor. Donde puedas allí hacer dos cosas, lo que hizo David. Voy a contemplar a Dios y voy a inquirir en Él. El consejo está allí, en el secreto de Dios. Allí está la calma, ahí está la paz. Quiero invitarte entonces que puedas inclinar tu rostro. Y si tú quieres hacer un compromiso con Dios, tú puedes decirle: Señor, yo voy a entrar a tu presencia. Yo voy a, Señor, tener un tiempo separado de todo. Yo quiero escucharte. Padre de los cielos, te damos las gracias en esta mañana, porque nos has dado el privilegio, Señor, de poder ser parte, Señor, oh Dios, de tu iglesia. También, Señor, nos das el privilegio de ser parte, Señor, oh Dios, de aquellos, Padre mío, Señor, que pueden acercarse, Señor, oh Dios, delante de ti, con un nuevo sacrificio, Señor, nuestro tiempo, nuestra adoración y alabanza. Señor, en esta mañana tus hijos vamos a pasar también en pocos días, Señor, a un nuevo tiempo. Por lo menos, Señor, iniciar un nuevo tiempo. Pero tú sabes todo lo que va a implicar, Señor, el 2025. Señor, tú sabes todo lo que viene. Tú lo sabes todo. Muchos podrán, Señor, oh Dios, tomar, Señor, sus propias decisiones. Pero tú acércalos, Señor, a ti.
acércanos a ti, Señor. Señor, que podamos tener un tiempo a solas contigo, que podamos allí contemplarte, que podamos ver que tú eres, Señor, más grande, Señor, que todas nuestras montañas. Que podamos allí ver, Señor, que tú eres fiel. A pesar, Dios, de que las cosas no salgan o no sean como nosotros querramos. Reconocer allí en tu presencia de que tú tienes mejores planes, Señor. Queremos entrar a este nuevo año, Señor, viéndote a ti. No queremos ver, Señor, el problema. El problema, Señor, como dice un canto, se hará chiquito porque tú eres grande. Señor, no queremos engrandecer, no queremos, Señor, oh Dios, así sobredimensionar, Señor, nuestros problemas. Queremos verte a ti, que tú eres el poderoso gigante, quien está de nuestro lado. Abre nuestros ojos, Señor. Quita las vendas que hay, pon colirio en nuestros ojos para verte a ti, Señor. Que podamos allí conocer a Jehová Jireh. Que podamos allí en esa intimidad conocer al Dios que sigue hablando, al Dios que sigue consolando y sigue aconsejando. Enséñanos a inquirir. Enséñanos a no salir rápidamente de tu presencia. Enséñanos, Señor, a estar tranquilos y aceptar, Señor, oh Dios, tu voluntad. Lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana, todos aquellos que hoy, Señor, traen a ti sus cargas, todos aquellos, Señor, que tienen dudas, los que tienen, Señor, Dios, anhelos, tantas cosas. Iglesia, solo vaya a ese lugar, a ese tiempo de intimidad con Dios. Vaya a ese lugar. Es allí donde vas a encontrar el consuelo y vas a encontrar la respuesta de Dios.